Mis hermanos, muy buenas noches, cordial saludo. Vamos a continuar estudiando el libro de Malaquías, el último de los profetas menores en el cual estamos meditando. Y Malaquías, pues en este primer capítulo ha sido bastante retador. Hemos visto, mis hermanos, pues que 100 años después del regreso del exilio, las esperanzas proféticas de una nueva Jerusalén dadas por Ageo, dadas por Zacarías, pues no han sucedido, no se han manifestado plenamente, aunque el Señor continuaba fiel al pacto. Y esta situación ha conllevado a la corrupción, a la desesperanza, a la injusticia, a la pobreza espiritual. La situación del pueblo era sumamente lamentable. Y es reflejada aquí no solamente, sino también en los libros de Esdras, en el libro de Nehemías, la situación del corazón del pueblo de Israel en este tiempo. Y el Señor ha decidido manifestarse a través de Malaquías, pues primeramente exponiendo la corrupción de Israel. Y a través de una serie de disputas, de una serie de diálogos donde el Señor declara lo que es su diagnóstico del corazón de ellos. Ellos refutan este diagnóstico, pero el Señor da argumentos sin lugar a duda de un peso muy grande. Empezábamos viendo pues esta corrupción de Israel en que no reconocían el amor de Dios, y es la base de todo el libro. El amor de Dios había sido manifestado, había sido expresado, la fidelidad al pacto continuaba a pesar de la infidelidad de Israel. Y ellos se preguntan, ¿en qué se ha mostrado tu amor?, le dicen al Señor. Y el Señor expone el argumento de la elección, de que ha amado a un pueblo, de que ha hecho pacto con un pueblo, y ellos sin lugar a dudas no han sido fieles al pacto, y sobre todo no han reconocido el amor de Dios y no le han amado al Señor, que se quería acercar a ellos, que quería que ellos fueran su pueblo. Y empezamos desde la semana pasada en base también a la primera disputa, porque el argumento sin lugar a dudas base es que Dios ha amado, Dios ha amado. Y el Señor, a partir del versículo número 6 del primer capítulo, les dice, ustedes no me aman, ustedes han menospreciado mi nombre, ustedes desprecian, y se expresa a través de lo que hacen, el desprecio que tienen por mí. Ellos le preguntan, Señor, ¿cómo te hemos despreciado? Y Él les dice, ustedes han despreciado y profanan mi templo, el lugar donde tenemos comunión juntos. Y a través de una serie de ejemplos de la honra que merece el Padre, de la honra que merece el gobernante, y de cómo ellos han despreciado, han tenido por poco bello, por poco hermoso el rostro del Señor, el carácter del Señor. ¿Quién es Él? ¿Y de qué manera se ha manifestado? El ejemplo palpable y cotidiano es que a través de los sacrificios, a través de la obra de la adoración que significaba el sacrificio, habían despreciado mi nombre. Y esto tenía que ver con el pueblo, pero tenía que ver también con el sacerdocio que el Señor había instituido, que no estaban realizando su función de supervisores, de guiadores, de enseñadores, y que de alguna manera eran también sumamente corruptos. Y vamos a ver unos versículos más adelante y leamos teniendo todo el contexto de Malaquías 1, del versículo 10 hasta el 14, aunque pues realmente vamos a ver a partir del 12. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Como quisiera, dice el Señor, que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones.
En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 12. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Versículo número 13. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica un defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Y en medio de esta disputa, ahí veíamos en el versículo número 10, que el Señor hace una sugerencia. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? Y todo gira alrededor de cómo el Señor estaba recibiendo las ofrendas y sacrificios. Y aquí, mis hermanos, hay algo importante que anotar. El libro de Levítico estipulaba 5 clases de ofrendas, 5 clases de sacrificios. Entre ellos el holocausto, la oblación, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos tenían diferentes estipulaciones, diferentes maneras de hacer lo que habían sido diseñadas por el Señor, por Dios mismo, de cómo Él quería ser adorado. Pero me llama la atención, mis hermanos, que solo 2 de esas ofrendas, de esos sacrificios, eran obligatorios. El sacrificio de la expiación, que es llamado también el sacrificio por el pecado, y el sacrificio por la culpa, por el pecado involuntario. Pero había otra serie de sacrificios diseñados por el Señor, que son el holocausto, la oblación y la ofrenda de paz, que eran sacrificios voluntarios. ¿Qué quiere decir voluntarios? Que eran sacrificios que se hacían desde el corazón del oferente. Desde allí salía agradecimiento, salía adoración. También tenían unas estipulaciones muy importantes, pero eran sacrificios que nada tenían que ver con una obligación, sino se hacían para adorar al Señor. Eran como un regalo precioso para que su nombre fuera exaltado. Y la verdad es que estos sacrificios se realizaban en el tiempo de Malaquías de la misma manera. Y aunque puede ser que el Señor esté hablando de estos 5 sacrificios, de estas 5 ofrendas, muchos comentaristas y yo también tiendo a pensar que el Señor se está enfocando sobre todo en esas ofrendas voluntarias, en esas ofrendas que no eran obligatorias, en esas ofrendas que eran un regalo para el Señor. Ya habíamos visto cómo el Señor hace una comparación de, oye, ¿le llevarías a tu gobernante, a tu rey, al que está por encima de ti, este regalo? ¿Lo harías? ¿Honrarías su nombre con eso? Porque, mis hermanos, hoy para nosotros los creyentes, que ahora somos partícipes por el Espíritu de un sacerdocio santo, de un sacerdocio que hacemos en el nombre del Señor, sacrificios por el pecado, por la culpa, de ninguna manera ya son necesarios. Lo podemos leer en el libro de Hebreos 10:10 en adelante. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Fuimos justificados una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, como en el tiempo de Malaquías, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca
pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, mis hermanos, ya el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación, los sacrificios por la culpa han sido culminados por la obra de Jesucristo en la cruz. Y por eso hoy tenemos acceso directo al Padre, porque el Señor ha abierto el camino a través de su muerte, de su resurrección, de su vida, y hoy tenemos acceso a Él. Entonces, ¿cuáles sacrificios quedan al creyente? Mis hermanos, sin lugar a dudas, el Antiguo Testamento estipulaba este sacrificio de adoración que los creyentes hoy seguimos manifestando. Fijémonos ahí en Primera de Pedro, hablando del sacerdocio del creyente, que dice que nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué sirve el sacerdocio santo del cual todos los creyentes somos partícipes? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque el Señor desde el Antiguo Testamento estaba interesado en recibir esas ofrendas, pero no conforme las normas del oferente, sino conforme a lo estipulado por Él, lo que Él quería. Y sin lugar a dudas, el versículo por excelencia del libro de Romanos, que inicia la segunda gran parte del libro de Romanos, es: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios manifestadas desde el capítulo número 3 de Romanos en adelante, que presentéis vuestros cuerpos en que el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora el creyente presenta no un sacrificio de corderos porque son innecesarios, sino se presenta a sí mismo, presenta toda su vida como un sacrificio vivo, santo, pero ante todo agradable a Dios, porque es muy posible presentar un regalo a Dios, una ofrenda a Dios que no sea agradable a Él. Pablo dice que ese es nuestro culto racional, nuestra adoración verdadera. El versículo 2 va a decir de qué manera: transformando el entendimiento para experimentar a Dios, para experimentar quién es Dios en nuestras vidas. Entonces yo quiero que analicemos estos versículos de Malaquías pensando en que tenemos la oportunidad, la bendición de presentar regalos hermosos al Señor. Pero ¿de qué manera los hacemos? Tienen que ser un sacrificio, mis hermanos, agradable a Dios. Y ese es el gran reto para nosotros. Sacrificios agradables a Dios. Y el Señor ha dicho: si el sacrificio no es agradable, no es de olor fragante, como le decía a Israel en el tiempo de Malaquías, es mejor que no presentarlo. Es mejor no presentarlo. Y quisiera entonces que meditáramos en 5 características del sacrificio agradable a Dios, de la ofrenda agradable al Señor. Y vamos a distinguirlas con 5 palabras que empiezan como las vocales: A, E, I, O, U. Entonces, mis hermanos, empecemos a meditar en el texto de Malaquías teniendo en cuenta estas 5 características. Y la primera que vamos a ver, pues empieza por la letra A y tiene que ver con los versículos 12 y 13. El Señor acaba de decir en el versículo 11 que, bueno, que Él no necesita ni los regalos ni los sacrificios del pueblo de Israel, que son ellos los que son beneficiados sin lugar a duda con ellos, que Él recibe honra de todas las naciones, la recibirá y su propósito es recibirlas para siempre. Pero se enfoca en ellos y les dice a partir del versículo 12: pero vosotros habéis profanado el acto de adoración en la presencia del Señor allí en el templo. ¿De qué manera lo habían profanado? Primero nos va a decir en estos versículos diciendo. ¿Cuándo decir? Repite 3 veces.
Inmunda es la mesa de Jehová, es despreciable, es un fastidio. Y el Señor que busca adoradores en espíritu y en verdad, que está en esa tarea, les resalta aquí que han sido profanos, que profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto, sin el debido temor, sin la debida reverencia, y es lo que estaba pasando con ellos. Estaban despreciando, considerando indigno de aprecio, indigno de valor, y expresándolo a través de su boca. Lo que estaba en su corazón se refleja a través de su boca. Era inmunda para ellos, la mesa del Señor era despreciable. En versículo 13, era un fastidio, y lo está denunciando el Señor. Entonces, ¿qué les faltaba a ellos en los sacrificios que ofrecían, en la adoración que ofrecían? Tanto al pueblo como a los sacerdotes les faltaba alegría. Y mis hermanos, esa es una característica fundamental de alguien que se presenta delante del Señor, que haga lo que haga, lo haga con gozo, con deleite, con alegría. Un salmo que cantamos bastante es el Salmo 100, y aquí nos dice que el servicio al Señor debe ser con alegría, que vengamos ante su presencia con regocijo. Y esto, mis hermanos, es básico en la vida del creyente. La alegría, más que la expresión de un sentimiento, se trata del gozo, de manifestar el gozo de agradecimiento, el gozo de conocer al Señor, el gozo de poder ahora estar a través del sacrificio perfecto de Cristo en su presencia. Y como hablábamos, mis hermanos, nosotros somos tanto los sacerdotes como la ofrenda, así como lo fue el Señor. Y nuestra tarea es hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo limpio y lo que no es limpio, para ofrecérselo al Señor. Entonces nuestra tarea es estar examinando, vigilantes, si lo que estamos haciendo se ha vuelto una carga despreciable, si se ha vuelto algo tedioso, si se ha vuelto algo que no nos gusta hacer, que es un fastidio para nosotros, que es aburrido, que es cansón. Y mis hermanos, si es así, el principio que hemos visto general es: no lo ofrezcamos al Señor. No debe ser para el Señor. No nos comprometamos si algo se vuelve una carga dolorosa, cansada, triste. No es para el Señor. Cualquier cosa que ofrezcamos, ya sea el domingo que nos reunimos, o ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra diversión, todo puede ser ofrenda para el Señor. Pero si es algo que no se hace con gozo, con deleite, con alegría, y más allá de un sentimiento, con el reconocimiento de quién viene todo, pues, mis hermanos, no vale la pena ofrecerlo. Y si es algo que no le agrada al Señor, pues pensémoslo mucho y estemos muy atentos. Fíjate que el ejemplo del Nuevo Testamento está en el libro de Pablo a los Corintios, en la carta mejor de Pablo a los Corintios, hablando de la ofrenda, un ejemplo perfecto. Cada uno dé como propuso en su corazón, o sea, con antelación. Y razones para no dar: no den con tristeza, no den por necesidad, porque Dios está atento, porque Dios ama al que da con alegría. Los hombres podemos recibir regalos, así no nos den con alegría, pero el Señor no está enfocado en sí mismo en la ofrenda. Está enfocado en que la ofrenda refleje, represente, exprese lo que hay en nuestro propio corazón. Y de esa manera estamos alabando, honrando, adorando el nombre del Señor. Si nuestro deleite al ofrecer algo al Señor, al dar un regalo hermoso por el amor que Él nos ha manifestado y por el amor que ha puesto en nuestro corazón por Él, es con alegría.
Y la segunda característica que vamos a ver ahora con la letra E, tiene que ver con el versículo 13, porque ellos primero habían hablado de su propio corazón, ahora están haciendo de su propio corazón, presentando una ofrenda que no es agradable al Señor. Y les dice, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. La pregunta retórica del Señor es, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. La respuesta que todos daríamos era, no, Señor, tú no aceptarías eso. Ya vimos que el Señor, que es un detallista, y hablando de los regalos que le gustan y de la ofrenda y de la adoración que el Señor anhela, nos ha dicho, y por eso hay en libros como Levítico, como Deuteronomio, como el mismo Éxodo, que nos dicen, oiga, me encanta esto, y da muchos detalles acerca del tabernáculo, de cómo hacer el sacrificio, entre ellos de qué se debía sacrificar, y se debía sacrificar algo perfecto. Y la palabra que tenemos aquí como característica con es excelencia. ¿Qué es excelencia? Pues mis hermanos, es dar algo superior en calidad, en bondad, algo digno de aprecio, algo de estima para esta persona que amamos. Entonces, si a nuestra esposa que la amamos y sabemos que le gustan los chocolates o las flores, le diéramos unos chocolates de alguna manera vencidos por baratos que estaban, o unas flores marchitas, pues seguramente nuestras esposas hubieran opinado igual que el Señor, prefiero que no me trajeras nada, prefiero que no me dieras nada, porque no es algo excelente. Y excelencia tiene que ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento con la milla extra, con lo que se hace con un esfuerzo extra más allá de lo que se pide. Si a alguien le piden barrer, se puede hacer mucho más que barrer, o se puede barrer de una manera que diríamos, qué bonita manera de barrer. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Fíjate en el libro de Génesis, hablando del primer sacrificio, Hebreos 11:4, sobre los héroes de la fe, y en este caso Abel, nos dan precisamente la característica de por qué fue el sacrificio de Abel aceptado y no el de Caín. Porque Abel ofreció un mejor sacrificio. Porque Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Abel. Mis hermanos, el Señor quiere que lo mucho o lo poco que le demos en adoración sea lo mejor de nuestras propias vidas. Y nos da la opción, y nos la daba aquí, de decir, mejor esto que tal vez tenía para el Señor, mejor no lo voy a dar, porque no es excelente. Y el que está desenfocado del Señor, el que no está aprendiendo y conociendo al Señor, el que no está con una visión clara de lo que Dios quiere, tal vez ofrecerá, como estos sacerdotes y como este pueblo, pues ofrendas de esta calidad que el Señor dice, yo no las voy a aceptar, no son agradables, y el Señor no va a bendecir esta ofrenda imperfecta, porque Él es un ejemplo, sin lugar a dudas, mis hermanos, de la ofrenda. Fíjate que el Señor, que es poderoso, dice Efesios 3:20, para hacer todas las cosas, ¿de qué manera? Mucho más abundantemente. Alguien decía que algo extraordinario es algo ordinario que se hace con un esfuerzo extra, que tiene algo extra para dar. Y es el ejemplo del Señor, mucho más abundantemente, y el ejemplo es el mismo Cristo que ha sido dado por nosotros, de lo que pedimos, dice Efesios, o entendemos. Y el Señor demanda eso, demanda un sacrificio excelente. A veces, en nuestro afán, tal vez nos comprometemos a hacer demasiadas cosas, muchas ovejas imperfectas, y pensamos que porque son muchas ovejas, son mejores que una oveja perfecta.
Y no, mis hermanos, es mejor hacer una sola cosa, pero hacerla de la mejor manera, con excelencia, que hacer muchas ovejas imperfectas, que ofrecer al Señor muchas ovejas imperfectas. Y tal vez nos quedemos sorprendidos, mis hermanos, por el autoengaño que abundaba pues en la época de Malaquías. ¿Cómo podían pensar los sacerdotes y el pueblo pues que estos actos semejantes podían satisfacer a Dios? ¿Cómo podía pues haber ese abismo entre lo que Dios decía y anhelaba y entre lo que ellos pensaban, entre lo que ellos proferían, entre lo que ellos hacían? Y mis hermanos, pues siempre es más fácil ver el pecado en el otro y en el otro de hace 2500 años que en nuestro propio pecado. Por eso hablemos un poquito de la tercera característica después de la excelencia y la que tiene que ver con el versículo 14 parte A. Dice el Señor: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y aquí la palabra es muy fuerte. Maldito pues ese tramposo que promete dar algo selecto de su rebaño, pero después sacrifica algo defectuoso al Señor. Y aquí la palabra que vamos a ver es la palabra con la letra I de integridad. ¿Qué es la integridad? Viene del latín y tiene que ver con algo que se da entero, algo que se da completo, que posee todas sus partes intactas, que se desempeña de la manera correcta. Podríamos hablar de algo que se da al 100%. Y los sacerdotes y el pueblo se engañaban a ellos mismos, tratando de decirse eso a ellos mismos: es que estamos dando lo mejor, es que estamos haciendo las cosas de la manera que Dios quiere. Y es más, recordemos que todos estos son regalos para el Señor y habían prometido ellos en sus regalos sacrificar a Jehová cosas excelentes. Pero mis hermanos, la integridad es estar entero en algo. Y Santiago dice pues que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero también la palabra dice que en los íntegros la hermosura de la alabanza es grande. En el Salmo 33:1. Y mis hermanos, esto tiene que ver con cada uno de nosotros en poder, como dice el Señor, medir, evaluar lo que damos al Señor con antelación y no comprometernos. Recordemos que el principio es que si algo no se da con alegría, con excelencia, con integridad, pues es mejor no darlo, porque fíjate que aquí hay una maldición para el que promete algo y no lo da. Y pasa algo similar, por ejemplo, en Josué, en el libro de Josué, al final del libro, donde Josué compromete a él, se compromete toda su familia a servir al Señor. Pero aquí hay un buen llamado de Josué: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿De qué manera lo iban a hacer? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y el llamado de Josué es a estar comprometidos 100%. ¿De qué manera? Pues de alguna manera no teniendo dos señores. Y aquí el pueblo en Malaquías le había hecho promesas al Señor que evaluaron que no podían cumplir. El Señor no obligaba a estas ofrendas voluntarias, era un regalo para el Señor. Y si alguien se comprometía, lo que quería el Señor era que se cumpliera, que claramente se cumpliera. Y lo estipuló muchas veces el Señor. Ahí en Números 32, por ejemplo, el Señor dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento legando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Por eso hay que evaluar a qué nos comprometemos con el Señor. Porque dice el Señor: hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fue su boca la que lo comprometió, ni siquiera ha sido el Señor. Claro, hay muchas cosas que el Señor
se las debemos en obediencia. Pero hay muchas cosas que, como estos regalos preciosos de las ofrendas voluntarias, se hacen de la mano del oferente. Mis hermanos, evaluemos lo que le ofrecemos al Señor, si lo podemos hacer, si estamos tan comprometidos. Abrimos a veces nuestra boca con ligereza para decir sí, sí, pero a la hora de ofrecer, de llevar la ofrenda, por habernos apresurado tal vez a hablar, se hace sin alegría, se hace sin excelencia, se hace sin integridad, estando comprometido 100% en lo que hacemos, en las reuniones de nuestra iglesia y en lo que hacemos entre la semana. Muchas veces nos comprometemos a hacer cosas y no somos capaces de decir no. Entonces, el llamado del Señor es a estar 100% en esto. Entonces, después de ver la alegría, la excelencia, la integridad, con la letra O hay una preciosa característica a la que el Señor nos llama. Parte del versículo 14, que el Señor termina este capítulo diciendo: yo soy el gran rey. Esa es la razón, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hay una razón para todo esto, y era lo que pasaba con el pueblo y con los sacerdotes, que menospreciaban quién era el Señor. Y por eso, ¿qué hacían? Pues no obedecían. Y la obediencia va de la mano con la ofrenda, mis hermanos. En el libro de Primera de Samuel 15:22, un versículo creo que conocido por todos, el Señor le dice a Saúl, cuando él ya le había dado una orden: se complace, le decía Samuel en nombre de Dios a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en las ofrendas voluntarias, porque Saúl estaba haciendo una ofrenda voluntaria porque Dios le había dado la victoria sobre Agag, pero no había obedecido todos los detalles de cómo debería ser esa batalla. Y pregunta el Señor: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, pues es mejor que la grosura de los carneros. Tal vez podamos tener ofrendas con alegría, tal vez con excelencia, tal vez hasta con integridad, digámoslo así, 100% comprometidos. Pero mis hermanos, si otras áreas de la vida de cada uno de nosotros como creyentes no están siendo caracterizadas por la obediencia, por la sumisión, por poder ser irreprensibles, y eso no quiere decir que seamos perfectos, pero que sí tengamos un corazón que está consciente de su realidad espiritual. Fíjate que el Señor le dice: oiga, si tú tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, pues deja tu ofrenda y arregla primero con tu hermano. David es otro ejemplo palpante. Cuando trasladó al arca, no siguió las indicaciones del Señor, y aún con buenas intenciones, pues uno de sus siervos murió al tocar el arca, cosa que el Señor había alertado, había dicho que no se debería hacer. Y fíjate, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo bien particular, y dice el Señor: pero vosotros decid, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. El Señor está hablando de la ofrenda, pero en la religiosidad farisaica, alguien era capaz de decir: esto es para Dios y no tengo la capacidad, porque he dedicado esto a Dios, de dar a mis padres, de honrar a mis padres con lo que tengo, con el recurso que tengo. Entonces dice el Señor: todo aquello es ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis que invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, cada uno, mis hermanos, de nosotros tiene unas responsabilidades delante de Dios, como padre, como esposo, como trabajador, como estudiante X, Y o Z. Y esas responsabilidades pues son delante de la autoridad que es el Señor.
Y tal vez aunque yo pueda comprometerme, tenga el anhelo de dar un buen regalo al Señor, pero si en esas áreas estoy siendo negligente, estoy siendo desobediente, pues la ofrenda queda totalmente inválida, como un esposo que de alguna manera quiere llevar regalos a su esposa, pero al mismo tiempo le oculta cosas, al mismo tiempo tal vez es infiel con ella. Esa ofrenda queda totalmente inválida. Entonces, mis hermanos, la obediencia es primordial como una característica para que el sacrificio que llevamos sea agradable a Dios y no sea maldito. En tal caso de que evaluemos que es desobediencia, que hay desobediencia en nuestra vida, sería mejor ser prudentes y no presentar ofrenda al Señor ni con nuestras manos, ni con nuestra boca, ni con nuestro servicio, ni decir esto que hago es para el Señor. Debemos ser prudentes. Y la última característica que vamos a ver, mis hermanos, tiene que ver con todos nosotros como una asamblea, como un pueblo, como una iglesia. Que hay una palabra que se repite mucho en los versículos que vimos, pero que en general se repite en todo el libro de Malaquías. Y es la palabra todos, vosotros, habéis, decís, despreciáis. Pues habla de que el Señor se dirigía a ellos como a un pueblo, aunque en ciertas ocasiones se refiere a actitudes individuales. Mis hermanos, ellos eran un pueblo, eran una familia, así como la iglesia es un pueblo y es una familia, y es donde el Señor ha levantado sacerdotes, nos ha hecho a todos sacerdotes para que seamos como el gran sacerdote Jesús, que es por un lado el sacerdote y al mismo tiempo es la ofrenda. Y lo que demanda el Señor de nosotros, mis hermanos, como familia, es que tengamos unidad. Esta es una característica primordial. En el libro de Malaquías se nos presenta esta unidad en sentido negativo. Tanto el pueblo parece como los sacerdotes se habían unido para hacer lo malo. Pero mis hermanos, el Señor nos llama a que busquemos y comprobemos juntos, Efesios 5:10, lo que es agradable al Señor. Y el libro de Filipenses nos hace una exhortación, Pablo, a que en todo lo que hagamos no seamos egoístas, no tratemos de impresionar a nadie con lo que hacemos, que esa no sea nuestra motivación, que nuestra ofrenda sea humilde, considerando a los demás como mejores que nosotros. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y el ejemplo perfecto es Cristo, al que nos pide Pablo, del cual tengamos la misma actitud. Porque la vida, mis hermanos, de nosotros como creyentes, es la de una iglesia donde estamos unidos por la fe y el conocimiento de Dios hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha mandado a caminar sin lugar a dudas juntos. ¿Cuál fue el gran problema entre Caín y Abel? Seguramente la falta de unidad. Seguramente que Caín no veía con buenos ojos a su hermano Abel. Por eso Mateo nos llama a que si tiene algo contra su hermano, arregle primero, antes de llevar la ofrenda, arregle primero con su hermano. Que si tiene una responsabilidad con su familia, encárguese primero de esa responsabilidad antes de ofrendar al Señor. Y mis hermanos, sin lugar a dudas, en todo lo que hacemos, el Señor busca que estemos unidos. Salmo 133, 1 y la parte final del 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, fíjate, allí envía la bendición y la vida eterna. Nuestras ofrendas en unidad son de agrado para el Señor. Y esta realidad, mis hermanos, nos debe llevar a que tengamos en cuenta al otro. Muchas veces nos cuesta ser corregidos. Muchas veces nuestro corazón no es apacentable para recibir de alguna manera
vigilancia, supervisión sobre lo que nosotros ofrecemos al Señor y externamente se ve. Nos cuesta recibir de alguna manera una amonestación, nos cuesta recibir una exhortación y es parte de la unidad. Aquí los sacerdotes deberían haber evaluado las ofrendas del pueblo y debían haber dicho, no, esa ofrenda no sirve, esa ofrenda no es digna del Señor, esa ofrenda no. Pero los sacerdotes se lavaron de alguna manera las manos y simplemente permitieron que se llevaran ofrendas que no eran del gusto del Señor, que no eran agradables al Señor. Y hicieron unidad para lo malo, así como Nabat y Abiú, y esa ofrenda no fue agradable al Señor, así como Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, y la ofrenda que nadie les había pedido no fue agradable al Señor. Entonces, mis hermanos, concluyo con este versículo que creo que encierra mucho de lo que hemos hablado. Dice Hebreo ya en su parte final, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido sacerdotes, tengamos gratitud y mediante ella que sirvamos a Dios, ofrendemos a Dios, demos regalos preciosos a Dios, pero agradándole con temor y reverencia, con mucha vigilancia. No sirvamos, no ofrendemos, no regalemos a Dios como si Él fuera cualquier persona. Hagámoslo con temor y reverencia. Y aquí nos dejas meditando 5 buenas palabras para un sacrificio agradable a Dios. Que sea con alegría, que sea con excelencia, que sea con integridad, que sea con obediencia, que sea con unidad, para que el Señor sea agradable y nuestro sacrificio sea aceptable y recibamos bendición, pero teniendo mucho cuidado de que si tal vez no hay estas características, la mejor y más sabia decisión es decir, no voy a llevar esto al Señor. Voy a mejorar lo que tengo que mejorar. Voy a cambiar lo que tengo que cambiar antes de ofrecer algo que no sea digno del Señor. Mis hermanos, con esto concluimos estos versículos de Malaquías. Un gran abrazo para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Chao.